Bendiciones de lo alto en este día en el nombre de Jesús. Hoy, como siempre, yo quiero compartir un tema que es un tanto controversial en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. Y es el tema del diezmo. Es el tema del diezmo, a propósito de que he oído muchos pastores desde los púlpitos, desde las plataformas, predicar de manera torcida a este tema, incluso de manera muy agitada y bajo emociones y sentimientos y filosofías un tanto manipuladoras, pronunciar que el que no diezma va para el infierno, que usted es un ladrón, el que no diezma y ofrenda es un ladrón. Y yo hoy por la Biblia, yo quiero que esas personas sean confrontadas en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo hoy trabaje en sus corazones y en sus vidas. Para ello primero tenemos que aprender a identificar qué es el diezmo. Bueno, el diezmo es el 10% de todas nuestras entradas brutas, todas nuestras entradas financieras. Si tú ganas un salario, pues tú sacas el 10% de manera voluntaria. Si tienes animales, lo que sea, tú puedes aportar el 10% de todo eso que tú tienes. Y digo esto porque en la ley, por ejemplo, en Levítico 27, verso 30, lo que se ofrendaba, por ejemplo, la ley mosaica, la ley que se le fue dada al pueblo de Israel, habían leyes, diversas leyes que abarcaban todas las que eran de tipo ceremoniales, las que eran de tipo corte religioso, pero también estaban las que eran de tipo destinadas al orden social, que regulaban las relaciones sociales de la persona, y era una nación teocrática. Pero vemos hoy que mucha gente quiere agarrarse de ahí para tergiversar eso, y ese es un punto, ese es un tema. Pero sí, está activo, el diezmo es indiscutiblemente que está activo. Y también las ofrendas. Jesucristo no lo negó. Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él era partidario de que había que darle al César lo de César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, vemos detrás de esto un gran problema. Cuando se predica de manera errada, se puede prestar a confusión, y entonces se puede también ver que la persona no está siendo veraz, y detrás de esta mentira hay lo que se llama un espíritu de codicia, y hay una manipulación induciendo a los cerebros menos privilegiados, dígase aquellos que no han tenido la capacidad o el conocimiento de investigar la verdad, para no ser engañados y seducidos como ovejas al matadero, y arrancarle sus bienes, arrancarle sus pocas pertenencias. Vemos que hay personas que han ido a cultos, evangelistas, incluso en propias iglesias, y se le han sido predicadas palabras torcidas bajo una fuerte convicción de conocimientos psicológicos y filosóficos, con una fuerte agitación de emociones y sentimientos, y con convicción de pecado de fondo, que le dicen incluso: si tú pactas con Dios hoy, mañana o la semana que viene tú recibirás el doble. Entonces la gente ya se desprende de todo, porque el diablo sabe utilizar muy bien estas cosas a través de esos predicadores que tienen esos grandes deseos egoístas y codicia de ambiciones, de medida y deseos de su carne, manipulaciones. El diablo sabe utilizarlo muy bien para engañar. Entonces estas personas se ven envueltas bajo esas fuertes convicciones, que llegan incluso hasta llorar y creen que Dios le está hablando. No. Hay una manipulación y un engaño, y tú fuiste engañado por el diablo, por esa persona, para moverte, para triturarte tus emociones y sentimientos, para inducirte donde ellos te quieren llevar, que a robarte tus bienes. Entonces, es de ahí que se desprenden esos mensajes carismáticos, mensajes que son propiamente cargados de pecado, muchos emocionalismos y sentimientos. Entonces, yo dije que detrás de todo esto del diezmo y la ofrenda se esconde la codicia muy fácil. Y una forma de detectarlo es cuando nosotros vemos que nos están induciendo y nos están moviendo a que nosotros tenemos que hacerlo de manera obligatoria. De entenderse que ya hay una manipulación, puesto que la Biblia dice que esto debe hacerse de manera voluntaria. Así, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, creo que dice que cuando Moisés ofreció, procuró que el pueblo de manera generosa y voluntaria se desprendiera para construir el tabernáculo, y aquello fue algo extraordinario, y Dios se movió en medio de la congregación. Entonces, cuando él entendió que ya tenía suficientes recursos para construir el tabernáculo, dijo: ya, le dio una orden de que cesaran estas cosas. Entonces, vemos que esto ocurre
puede ser de manera parcial, pero no de una manera permanente o como una forma obligatoria de que tú me lo impongas como una carga, que si yo no te pago el impuesto, pues entonces yo voy preso, como si fuera en el orden natural de las cosas, como si fueran los impuestos que se pagan al Estado. No, en la ley, en la gracia, en la iglesia del Señor no debe ser así, no es así. Por ejemplo, Jesucristo lo enseñó de la siguiente manera en cuanto a la ofrenda. Dijo: si tú vas a traer la ofrenda o le vas a echar al alfolí y allí te acuerdas de que tiene algo contra tu hermano, no la ofrezca. Primero ve y arréglate con tu hermano y luego ven y echa tu ofrenda. Están viendo la realidad de la ofrenda, qué es lo que se esconde detrás de este sacrificio que debe ofrecerse de manera grata, de manera voluntaria, para que sea aceptado por Dios. O sea, es la intención. Vemos entonces varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero, la voluntad. Cuando hablamos de que nosotros debemos de aprendernos para la obra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo solamente a la parte que es vinculante con la predicación de la palabra para el sostenimiento de los sacerdotes, de los que comúnmente decían en la ley levita, pero que hoy decimos que son los pastores nada más? No se está refiriendo a los ministerios de manera íntegra y colegial, a los que están ahí sirviendo de alguna forma, y aún aquellos que están ahí que tienen necesidades también, no se está refiriendo a eso. Pero me voy aún más lejos, aún aquellas obras de bien social donde se nos acercan personas que no conocen a Dios, nosotros tenemos que aprendernos para ello si tenemos alguna abundancia, o si se nos ha dado la oportunidad o el mecanismo de que nosotros acumulemos gran abundancia para hacer obra de bien social. No se refiere a eso. O sea, el sostenimiento de la obra del ministerio va más allá que una obra de bien social a lo interno de un grupo o de una organización. Eso se nos dejó de tarea a muchos que solamente procuran y dicen: traigan los diezmos y traigan la ofrenda, y si usted no diezma y ofrenda, usted está en pecado y usted va para el infierno. Es un grave error y es un engaño del diablo, y se lo voy a demostrar por la palabra. Entonces, la segunda pregunta: el sostenimiento de la obra se está refiriendo solamente a que nosotros debemos ofrendar y diezmar para que el pastor coma él solo en su casa, o nos estamos refiriendo a una obra que está vinculada a la construcción de un edificio, de un techo, de una casa de oración, como comúnmente le llamamos. Hay un aspecto importante a destacar en cuanto a eso, que Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando Jesucristo habla de esa manera, se está hablando del verdadero sentido del equilibrio de la administración, y por tanto nos tenemos que aprender a identificar lo que son las prioridades. Y él pronunció esto de una manera extraordinaria cuando dijo: ¿acaso no es la vida más importante que el alimento, y el alimento más importante que el vestido? O sea, ahí vemos que nosotros como líderes, como guías espirituales, como hombres iluminados por Dios, tenemos que aprender a identificar qué cosas tienen un nivel de importancia más que otro. Y vemos que aquí que lo que a Dios más le importa es edificar la vida de la persona, del creyente. O sea, yo no puedo descuidar lo que es la distribución de lo que es el alimento de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados que tenemos a lo interno de la organización, por yo ponerme a construir un templo suntuoso porque yo quiero satisfacer un deseo egoísta de que digan: lo construí con el poder de mi fuerza. O sea, hay quienes incurren incluso en deudas para inculcarle a la congregación que él tiene una deuda, o él o ella tiene una deuda que incurrió y que ellos sí comprometieron, más sin embargo, al final del camino, a mitad de la jornada, no pudieron cumplir con el cometido. Entonces se ven obligados a tener que empujar a esos líderes que ellos están en pecado, de que si ellos no diezman y ofrendan, ellos están en pecado y se van para el infierno. Eso es manipulación y engaño. Si Dios no te mandó a incurrir en deuda, tampoco empuje a los demás, que ellos tienen que pagar la deuda en la que usted incurrió por su desobediencia y por su pecado y por su deseo egoísta y su codicia y por querer brillar, porque ahí no está Dios. Entonces, vemos aquí que el diezmo o las ofrendas están destinadas para la obra del ministerio en sentido espiritual y social, al sostenimiento socioespiritual, no solamente a la congregación, a lo interno, sino a todas aquellas personas que necesiten, porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en la iglesia siempre van personas muy necesitadas, mucha gente con problemas no solamente de tipo espiritual, sino gente muy hambrienta, gente que necesita que le resuelvan un problema, no tan solo económico, no tan solamente espiritual, sino también económico. Y vamos cuando aquellas personas se acercaron a Jesús por los panes y los peces, y Jesús tenía la capacidad de resolverle aquella necesidad, y él se la resolvió. Esa gente, yo creo que no fueron salvos, esa gente solamente buscaban a Jesús por los panes y los peces. Entonces vemos cómo opera lo que es el beneficio, los recursos económicos, o lo que son las contribuciones para saciar necesidades que a veces no están ni siquiera
relacionada con lo que es directamente la salvación de la persona. La gente se va a acercar porque necesitan algo de ti. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. ¿A quién le debe reportársele las entradas financieras mensualmente o quincenalmente o cada 6 meses o como se desee? Si no se está organizado, entonces no se podrá tener este verdadero sentido de equilibrio y organización, y Dios no está en medio de eso. Porque lo primero que en toda organización hay cabeza, hay reglas y hay normas que hay que cumplir. Entonces cuando tú me dices a mí que tú estás exigiendo que te cumplan a ti como líder y como guía espiritual y que te de alguna forma te sustenten porque tú eres un ministro o eres que Dios te envió, que Dios te estableció, y tú me dices que tú no estás legalmente establecido o reconocido por las autoridades legalmente establecidas en la tierra, entonces yo creo que tú no eres digno de creerte, tú no tienes credibilidad. Porque tú tienes que dar ejemplo de que Dios está en ti, que tú tienes que sujetarte a las leyes terrenales siempre y cuando estas no subviertan el orden establecido por él en las Sagradas Escrituras. Entonces, un espíritu de división, una proliferación de líderes supuestamente que han sido enviados por Dios, pues yo lo veo de manera dividida y ninguno congenia en cuanto a la unidad de pensamiento y en cuanto a lo que la palabra dice sobre lo que es la unidad de pensamiento y la unidad de la fe. Y vemos un gran divorcio de lo que es la realidad bíblica, porque yo no creo que Dios no quiera que nosotros no estemos organizados ni unificados en un mismo proyecto y un mismo sentir. Es ahí donde nosotros podamos poder impactar a las naciones, vamos a impactar a la sociedad y ellos van a ver que en nosotros vive Dios. La próxima pregunta dice, ¿cómo saber si hay una distribución justa y equitativa de las entradas financieras en una organización religiosa? Bueno, cuando hay orden, organización y hay una rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, no hay orden, no hay organización, ni hay un equilibrio de lo que significa la justicia de Dios para el beneficio socioespiritual de la comunidad y a lo interno de esa organización. O sea, las intenciones pueden ser de plano, de entrada pueden ser buenas, y si no se toman medidas para subsanar, para corregir esa falta de conocimiento, sabiduría y entendimiento, pues entonces todo esfuerzo va a ser tronchado en el camino y va a ocurrir que va a haber un deseo egoísta de la codicia y va a haber un jala para aquí, un jala para allá, donde se va a dividir el asunto porque no hay reglas claras sobre lo que se quiere hacer. Yo entiendo que hay necesariamente las organizaciones y los grupos tienen que tener cabeza y tienen que ser legalmente reconocidas y respetadas, y las reglas deben ser claras, que no subviertan, que no. Por ejemplo, yo he visto normas, yo he visto constituciones, estatutos de organizaciones que de alguna forma violentan el orden divino, el orden sagrado que Dios establece en las Sagradas Escrituras y rompe todo orden. Entonces es una desgracia. Entonces, cuando no hay orden, cuando no hay organización y cuando no hay rendición de cuentas, no hay una verdadera sociedad establecida sobre el fundamento del amor, del servicio abnegado al prójimo. Eso es un engaño. Vemos aquí, en mis notas vemos aquí que cuando hay o no existe el equilibrio de organización justa, no se rinde cuenta para que los compañeros sepan en qué se invierte en cada peso y se vean motivados, entonces atraídos para que se siga contribuyendo, para que se le dé el uso correcto y ellos sepan a qué final llegó ese peso que ellos contribuyeron. Hay que rendir cuentas, señores. Entonces, donde no existe este verdadero sentido, yo creo que no, por más que trate de hacerse la cosa bien hecha, si no se arreglan, van a seguir mal y Dios se va a alejar. Partiendo de ahí, un visionario y líder espiritual debe entonces aprender a identificar prioridades, como dije ahorita, a aprender a identificar prioridades y a aprender también a identificar lo que son actitudes. Si mi actitud se está de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios, si yo estoy haciendo las cosas dentro del orden de prioridad para satisfacer las necesidades primero de mi propio grupo, de mi propia congregación o mi propia organización, y solamente lo estoy satisfaciendo el mío propio, el egocentrismo. Entonces yo no creo que si en un lugar hay, por ejemplo, una buena entrada, una buena contribución, y hay muchos líderes que sirven en
al Señor, y el único que está brillando es el líder principal, que yo tengo una buena jipeta suntuosa, que yo tengo 4 casas, tengo 5 villas, viajes, etcétera, etcétera, y el único que se ve bien es él, y los otros están descacarando y no vayan ni que comer. Yo creo que hay que revisar ese líder. Ese líder ya hace mucho que cayó de la gracia y está en lo que le llaman la codicia, y la codicia lo llevó a cegarse y ya no está, perdió de objetivo, perdió el enfoque de lo que es el verdadero sentido de la justicia y el reino de Dios. La justicia lo que promueve es darle a cada quien lo que es de él, al César lo que es de César, tomar lo que es tuyo y no hacerle mal a nadie. Si tú haces esto, y entonces Dios está contigo y el amor de Dios gobierna tu corazón, pero si no hay un verdadero equilibrio, una distribución de lo poco o mucho que hay en el lugar, entonces tú andas mal. Revísate, porque no está la justicia, no se está manifestando la justicia de Dios, no hay un equilibrio de organización ni hay una distribución equitativa de lo poco o mucho que está entrando en el lugar. Entonces, se perdió la visión, dije. Hay que analizar también muchos aspectos cuando se está haciendo esto. Hay que identificar prioridades. En esa prioridad está, por ejemplo, cuántas personas yo tengo en mi organización. ¿Cuántas personas están sin empleo? ¿Cuántas mujeres viudas? ¿Cuántos niños huérfanos? Por eso que aparecen también los orfanatos. También hay iglesias que ponen lo que son promueven lo que son los colegios, la colegiatura, para que los que no han sido educados, pues, reciban educación y se proyecten en el conocimiento. ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no estudian? ¿Cuántos están enfermos? ¿Hay programas de alfabetización? ¿Cuántos no tienen casa para que se hagan programas de vivienda? Se hagan programas de vivienda a esos pobres que no tienen casa. Entonces es ahí donde se convierte en una verdadera institución de bien social, que además de promover el bienestar espiritual, pues entonces, y el reino de Dios promueven el bienestar social, y es donde se establece la justicia de Dios en verdadero sentido. Entonces también podríamos analizar cuántos están sirviendo en la predicación de la palabra, cuántos maestros tenemos, cuántos evangelistas, cuántos se dedican a la obra del ministerio, cuántos sirven, cuántos están ahí sirviendo. Porque vemos que hay personas que cuando caen en desgracia, cuando tienen un problema, no hace quien los sostenga, ni le preguntan cuáles son tus problemas, dígame cómo usted trabaja, dime si usted necesita esto. No te dicen ni esta boca mía. Entonces hay un problema en cuanto a la organización. No es entonces una verdadera organización. Cuando un ministerio funciona de esta forma que le dije anteriormente, entonces tiene credibilidad. Tiene credibilidad y es reconocido en lo social, en lo jurídico y en todo el sentido de la palabra. Entonces, las instituciones del Estado, repito, las instituciones del Estado, las instituciones del Estado te van a reconocer, porque ellos entienden que tú estás sometido a un orden social, a un orden jurídico, y ya no habrán dudas, y por vía de consecuencia, donde no hay duda, pues entonces es de entenderse que ya hay una credibilidad, y hay pero que donde no hay credibilidad también se puede entender que hay fraude, que hay desvío de fondos. Hay desvío de fondos y hay una mala administración. Lo primero que Dios hace con sus hijos es que nos hace buenos administradores de su gracia. Entonces, algo que me llega es que si tú no puedes administrar lo que tú ves, tú no puedes administrar lo que tú no ves. Y ese es un tema. La Biblia dice que nos sometamos, en Romanos 13, Pablo dice, sométanse a las autoridades terrenales. Cuando estas autoridades terrenales no subviertan el orden divino, ¿por qué no tenemos que someternos entonces? ¿Cuál es el problema de nosotros sujetarnos a un concilio, a una organización que efectivamente esté debidamente representado ante el Estado? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que queremos andar como un chivo sin ley, haciendo lo que nos dé la gana sin rendir cuenta a nadie. Entonces cuando hacemos esto hay un desorden y no hay justicia. Y yo en un momento escuché a un presbítero, a un ministro que estaba ante el Estado, ante un organismo del Estado, ante el poder, uno de los poderes del Estado, y él dijo, pero es que nos están llamando a nosotros, nos están culpando a todos los evangélicos, y es que hay un sinnúmero de iglesias que no se sujetan a nadie porque ellos son independientes, y ese es un problema que hay que arreglar. Entonces yo soy de los que digo que hay que crear una ley, de asociaciones religiosas, de organización religiosa, para que tengan que sujetarse a todas esas ovejas rebeldes que hay, que dicen que son líderes, que son pastores, que son ministros, pero no se sujetan a nadie. Entonces, porque así como único nosotros vamos a exhibir el verdadero poder que la Biblia dice que nosotros vamos a exhibir, y eso fue lo que Jesús le dijo a Cristo: en esto conocer el mundo que ustedes son mis discípulos, en que estén unidos, en que vayáis y lleváis muchos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, y que lleven fruto de amor. En esto conocer que ustedes se amen unos a otros. Entonces esto está de la división,
esta división me está diciendo a mí que no hay amor ni hay fruto de justicia y no vamos a experimentar un verdadero impacto en el orden social y no vamos a recibir ninguna bendición. Es posible que tú recibas como ministerio independiente alguna contribución, pero eso se va a quedar hasta ahí y en el camino eso se va a caer porque no está exhibiendo el verdadero sentido de justicia y de paz y amor y armonía que Dios quiere que exhibamos como grupo, como iglesia del Señor. Que impactemos a toda una sociedad, no a un sector, no a 2 o 3 personas, no. Dios quiere que impactemos a la sociedad entera. Entonces, otra pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿A quién rinden cuenta a quiénes rinden cuenta algunos pastores si ni siquiera están reconocidos como institución a nivel jurídico o legal? A nadie. Entonces vemos que hay un pecado. Si no se someten a las autoridades, pues no se están sometiendo a Dios. Es posiblemente que de entrada se hagan muchos esfuerzos y las intenciones sean buenas, pero si no se conoce esto ni se pone en práctica, es posible que llegue un momento donde tú tengas que humillarte ante Dios, porque tú ya tienes un deseo egoísta de brillar de manera independiente y no quieres sujetarte a nadie, si es que te conviertes en rebelde. Otra pregunta. Hay hermanos que se desprenden voluntariamente para la obra de Dios y a veces cuando ellos necesitan la ayuda de alguien de la organización en la que pertenecen, nadie le dice esta boca es mía. No hay justicia, no hay un verdadero equilibrio de la distribución de lo que poco mucho que se consigue, porque hay un solo que lo está manejando. Hay un solo que lo está manejando y no le rinde cuenta a nadie. Lo que hace es que soborna a 2 o 3 y cuando alguien se da cuenta que hay una necesidad, le tiende la mano a aquel, pero él se está llevando en su bolsillo toda la mayoría de las contribuciones que entran a la iglesia. Vemos aquí. Peor aún, al no estar organizado y no querer asumir responsabilidad con los creyentes, a veces ni siquiera lo organizan a los creyentes, no le dan un carnet. Y yo he visto iglesias que tienen su carnet y donde quiera que van dicen, yo soy de la iglesia tal, yo pertenezco al ministerio tal, y están debidamente representados, y mi pastor es fulano, y entonces soy del concilio tal, ahí hay orden. Entonces donde no hay orden, yo creo que es posible que Dios no se mueva mucho ahí. Dice, donde no hay unión no existe democracia, porque donde no hay democracia lo que hay es, ya no hay líderes, ya no hay siervos, lo que hay es jefe. Y el jefe todo el tiempo lo que hace es mandar. Mandar y dar orden. Jesucristo no enseñó eso. Hay que aprender el verdadero liderazgo en Dios, con el ejemplo. Viven como chivos sin ley, entonces la mayoría de organizaciones y de ministros, que digan ser pastores, organización, eso lo digo con propiedad, porque no hay orden ni sujeción y todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana, como chivos sin ley, sin rendir cuenta, Dios no está ahí. Aunque quizás de momento visite, una cosa que Dios te visite y otra cosa que Dios viva en tu vida. Y Dios te iba llamando la atención para que te ordene. Entonces, las organizaciones, las iglesias aquí funcionan algunas como organizaciones sin fines de lucro. Y las organizaciones sin fines de lucro tienen unos aspectos y dimensiones que están vinculados a unas obligaciones legalmente y ellas reciben subvenciones del Estado. Ya vemos que esas organizaciones que además de promover el evangelio tienen una trascendencia y unas dimensiones de que ellas promueven aspectos que están relacionados con el orden social, las esferas sociales, donde tienen colegios, donde tienen hacen obras de bien común, etcétera, y ellos tienen que rendir cuenta al Estado. Yo no lo veo malo, ¿entiendes? Yo no lo veo malo. El problema que yo veo malo es que cuando esas organizaciones tienen que llamarle al Estado, a los líderes gubernamentales, la atención por un pecado que se esté haciendo, pues entonces se rompe esa relación y algunos en vez de amonestarlo o denunciar el pecado se hacen cómplices porque reciben un beneficio y una subvención o una contribución y ellos por no perder la contribución venden el mensaje y se hacen cómplices del pecado. Ese es el gran problema. Están viendo las dimensiones y el trasfondo que hay detrás de las contribuciones, detrás de las ofrendas y los diezmos. Independientemente del pueblo del Señor que está inmerso en la organización, ofrende o no, o sea, esto va más allá. Entonces, la distracción, en eso hay muchas distracciones, desvío de fondo. Entonces, distribución de riqueza, distribución de bienes. Para tener distribución de bienes hay que tener conocimiento. Yo entiendo que cada iglesia debe tener un archivo de cada uno de sus miembros y darle seguimiento. Cuánto trabajan, cuánto no trabajan, qué hacen, qué visten, qué comen, qué calzan, qué si necesitan esto. Y hacer la diligencia necesaria para que estas personas se inserten a lo laboral, se inserten al mundo del servicio, del bien común, del servicio. Porque Dios no llama vago, yo entiendo que Dios no llama a ningún holgazán. Entonces, algunas organizaciones funcionan como fundaciones y yo no lo veo mal, siempre y cuando no se distorsione el fin
propuesto, que debe ser primordialmente de predicar la palabra de Dios. Hay otros que se desvían por ceder a la tentación, se desenfocan de la fe cuando crecen las entradas financieras e incluso necesitan alguna ayuda de instituciones, incluso hasta políticas, pero solo lo saben ellos, solamente lo saben ellos y nadie lo sabe. Llegó una contribución, llegó una ayuda de tanto, pero ellos no se lo dicen a nadie, se la guardan y tú lo ves que andan montado en una buena jipeta, pero yo estoy exigiendo que me traigan diezmo y ofrenda, y el diezmo es únicamente, el diezmo y la ofrenda deben ser voluntarias, porque sin ese sentido no es válido. El simple hecho de no rendir cuenta ya se ha caído en el fraude. La corrupción y la corrupción administrativa es la que está pululando. Pero la pregunta que surge entonces, ¿y si un hermano no trabaja o no puede diezmar, pierde la salvación entonces? Como enseñan muchos, el que le diezma y ofrenda es un ladrón y va para el infierno. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que ya tú has atesorado tanto la falsa doctrina y te desviaste de la fe y te has desenfocado del reino de Dios, que ya tú pusiste el corazón en el dinero. La codicia te trabajó en el corazón, puesto que la Biblia dice que habiendo ladrones crucificados conjuntamente con el Señor, y hubo uno que se opuso y hubo otro que le dijo, pero y el maestro, o sea, hay gente que me encuadra en la salvación en las obras de hombre. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces ninguna obra que no vaya aparejada con la fe no tiene ninguna validez, y ese es un tema, puesto que eso se convierte en un sacrificio y una forma de adorar y bendecir y glorificar el nombre de Dios. Hay gente que quizás no honran el nombre de Dios con un diezmo y una ofrenda, pero quizás hacen más con una oración intercesora, intercediendo por ti para que el diablo no te mate. Entonces, ¿dónde está el asunto? O sea, porque tú no diezmas ni ofrenda, ya te vas para el infierno. Entonces, el asunto de la salvación es algo que tú no debes tocarlo, porque cuando ya tú tocas ese ambiente y induces al creyente a meterle miedo, a manipularlo, entonces ya tú te desenfocaste de la fe. Ya tienes codicia. Entonces, cuando el creyente se convierte en un ladrón, entonces, cuando el creyente se convierte en un ladrón, porque ellos dicen, no, porque la Malaquía dice así, que el que se me va a ir robando y hacen de ese pedacito una doctrina, y por ahí comienzan a manipular a la gente y a inducirlo, porque hay un grupo que no le gusta investigar, y la mayoría de veces son pequeños, son nuevos creyentes que tienen un nivel de ignorancia tal que ya como lo que le dijo su líder, los guías espirituales, ellos tienen que creerlo a rajatabla sin saber qué Dios quiere que ellos entiendan, porque no tienen un nivel de convicción, no se han convertido, no han tenido un encuentro con Dios y no saben doctrina ni nada. Entonces son inducidos y son engañados. Haga su pacto, y si usted trae un carro, la semana que viene Dios le va a dar un helicóptero, y comienzan a desprenderse y a engañarlo y le roban todo. Entonces, cuando yo estoy en una posición que me convierto en un ladrón, sencillamente cuando yo soy un pastor que estoy predicando esa manera, yo me convertí en un ladrón, porque le estoy robando la conciencia, estoy negociando con la fe, estoy diciendo que para yo ganar la salvación, para yo llegar al cielo, yo tengo que comprar la salvación por medio de un sacrificio, por medio de una ofrenda y por medio de un diezmo, que me lo aplican de manera legalista como en el Levítico, lo aplican de manera legalista, y eso no debe ser así. Entonces, cuando usted encubre su pecado, cuando usted encubre al que roba, yo como líder veo que el pastor o el líder guía espiritual se está haciendo el sumo sacerdote, el sumo pontífice en su congregación, y él solo es el que administra todo y todo va para su bolsillo. Entonces él viene y me trae a mí una ofrenda y me soborna con 2 par de 1000 pesos para que yo me quede callado, y solamente nos distribuimos lo que entra ahí entre él y yo y el grupito. Entonces usted se ha convertido en un ladrón, usted cómplice también, ya son ladrones todos, porque usted está encubriendo a ese que lo está haciendo mal, usted teniendo conocimiento. Cuando usted recibe de lo robado y cede a la tentación, cuando usted recibe abundancia, y retiene su mano para no ayudar, cuando usted recibe abundancia, cuando usted ha sido bendecido y es movido por Dios para que bendiga a aquel que no tiene, y usted retiene su mano, entonces usted se convierte en un maldito. Puede ser que usted sea incluso hasta creyente, y eso se demuestra aquí en la historia de Ananías y Zafira, donde ellos
convinieron en vender una heredad y oraron ante Dios. Y dijeron, si nosotros vendemos la heredad en tanto, nosotros nos vamos a desprender para el beneficio socioespiritual de la obra de Dios. Entonces Dios dijo amén y lo bendijo y vendieron la heredad en eso que ellos pidieron. Y dice que cuando ellos vieron que era mucho el dinero, dijeron, esto es demasiado, nosotros vamos, no nos podemos dar todo esto. Y dice que ellos flaquearon y dejaron que en su corazón entrara la codicia, el amor al dinero. Y dice que se presentaron allá donde los apóstoles, y Pedro, como un hombre dirigido por el Espíritu Santo, le pregunta al esposo de ella, era una pareja, Ananías y Zafira, le pregunta a Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad, Ananías? Y dice, era en tanto. Entonces le dice Pedro, no sabes que no ha mentido a los hombres sino a Dios, porque así me ha ministrado el Espíritu Santo que tú has mentido. Dice que en aquel mismo momento expiró y se murió y lo sacaron. Pero más adelante viene la mujer y le pregunta, ¿en cuánto vendieron la heredad, Ananías, Zafira? Y dice ella, en tanto. Dice, mira, ahora mismo terminan de sacar a tu esposo ahí, por cuanto mintió no a los hombres sino a Dios, ya te sacarán a ti también, y también murió. El pecado que se esconde detrás de cada una de las personas que ponen su corazón en los bienes materiales y temporales es la codicia, el amor al dinero y también la mentira. Entonces, cuando una persona está predicando de manera errada, de manera torcida, entonces ya nosotros entendemos que en su corazón existen estos tipos de desgracia, de estos pecados que el enemigo los mete en su mente y hace que ellos estén ciegos ante la presencia de Dios y que mientan. Y esto es una ceguera, esto es desastroso. Entonces, un ejemplo de eso es, todo el mundo, como repito, como dije, todo el mundo está andando, como digo, nos decimos en el algo, pero todo el mundo está descacarado, llevándose a quien no lo trajo. Y el único que anda brillando con villas y castillas, jipeta de lujo, buenas cuentas, viajes, etcétera, comiendo todos los días, todo el mundo en la congregación donde él está descacarándose, y el único que está bien es él. Ese líder hay que revisarlo, porque yo entiendo que el buen pastor su vida da por las ovejas, y si tú ves que las ovejas están pasando hambre, el deber tuyo no solamente orar, aparentemente, sino también dejarle caer de lo que tú estás recibiendo, porque tú eres el administrador. Ahora, cuando tú eres el único administrador omnipotente de todo lo que está ahí, todopoderoso, y que tú no dejas que todo el mundo que no delega en cuanto a lo que es la administración, no tiene un equilibrio de lo que es la administración, y tú te enseñoreas de todo, y tú lo administras el diezmo y la ofrenda, que todo yo lo he visto, entonces, y tú no distribuyes, entonces tú eres peor aún. Además de ladrón, tú eres de todo junto. Entonces, vemos detrás de unos aspectos y unos principios que yo analicé, vemos explotación, vemos manipulación de conciencia por causa de la ignorancia de muchos creyentes. Y cuando el pastor dice, usted tiene que cantar porque la Biblia lo dice, pero todavía esa gente no se ha convertido ni sabe lo que significa eso. Tú te estás siguiendo que tienes que llevarte dinero obligado porque la ley lo dice. O sea, tú eres un recaudador de impuestos, como lo hacen las autoridades civiles, como lo hacen las autoridades mundanas. Tú eres un recaudador, tú eres un ladrón. Porque la Biblia lo que dice es que esto debe hacerse voluntariamente.